El universo, su origen, el origen de la vida y su relación con los virus. Una visión. Es el tema que nos ocupará durante esta conferencia. Hablar en estos momentos de los virus pareciera redundante e intrascendente. Sin embargo, es necesario tocar el tema, sobre todo considerando que los virus contienen información y están constituidos por moléculas inteligentes capaces de reconfigurar la información contenida en los ácidos nucleicos de las células de los seres vivos. En el momento actual, viviendo los efectos de la tercera revolución industrial, la de la informática, la de los sistemas de información, es necesario comprender que quien posee la información tiene el poder. Caso de los virus. Es innegable hoy por hoy que los virus, y particularmente el SARS-CoV-2, tiene el poder casi absoluto sobre la población del Homo sapiens en el planeta Tierra. Aun cuando el tema de mi conferencia no es precisamente el del SARS-CoV-2, espero que sirva para entender quiénes son los virus y de dónde provienen. Me referiré al origen del universo, los orígenes de la vida y sus teorías, los orígenes de los biontes y su relación con los virus. Hablaré de moléculas autorreplicantes y autocatalíticas como el ARN, el ADN. Hablaré de la teoría del origen de los virus, mencionaré la visión de los virus y finalmente tocaré el tema de los virus de plantas, sus características generales, sus síntomas inducidos, la diseminación y la efectividad. El universo comenzó con una gran explosión conocida como Big Bang, y la materia se formó durante los primeros minutos de la explosión. Desde entonces, la materia liberada está constituida por átomos con sus neutrones, protones, electrones y partículas subatómicas, leptones y quarks, organizados en moléculas que le dan forma a la materia. La vida, reflexión. La vida es el producto final o resultado de un plan extraordinariamente bien concebido. Implica ordenamiento, ejecución, mantenimiento y dirección hacia un final que no desconoce los méritos de un supremo organizador. La estrategia de la vida es afrontar la tendencia de la naturaleza hacia el desorden, hacia el azar. La vida trabaja constantemente para crear estados inestables, actúa contra el azar, crea orden. En otras palabras, es contraria a la segunda ley de la termodinámica. Durante la ejecución del plan maestro se inicia la nucleosíntesis de átomos durante los 3 minutos iniciales del Big Bang. Continúa el proceso activando átomos para formar moléculas básicas, que luego, combinadas, constituyen las moléculas de la vida. El proceso continúa en el tiempo con la combinación de moléculas simples para producir moléculas complejas, autorreplicantes y codificantes que conducen a la aparición de polipéptidos y luego células primigenias tipo LUCA. Lo que pudo haber ocurrido durante los procesos de aparición de la vida, desde formas sencillas hasta las formas complejas actuales. Inicialmente, en el primitivo medio terrestre en donde predominaban energía solar, descargas eléctricas, gases esenciales, amoníaco, gas carbónico, metano, vapor de agua en abundancia, se inicia la síntesis de los compuestos orgánicos. Luego se forman los coacervados o microgotas y la aparición de los procesos de fermentación anaeróbica con desprendimiento de gas carbónico. Se produce la materia orgánica y los ácidos nucleicos. Continúan los procesos, pero esta vez con la presencia en la atmósfera terrestre de la capa de ozono. Hay cambios. Se tiene la presencia de oxígeno, bacterias fotosintéticas, formas especiales, fenómenos de respiración y procesos de autotrofismo y heterotrofismo. Finalmente, aparición de especies que han evolucionado desde los primeros seres vivos complejos hasta los actuales, incluyendo los microorganismos y la gran diversidad biológica. Orígenes de la vida. Otra visión.
especialmente dirigida hacia la síntesis de biontes, contemplando los escenarios en los que pudo desarrollarse la vida. En la nebulosa solar existían los elementos principales para la materia orgánica: carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros átomos, en un ambiente de radiación solar y ultravioleta, fotones, calor, que favorecieron la síntesis de moléculas como el agua, metano, gliceraldehído, amoníaco. En la nebulosa terrestre pudo ocurrir la síntesis de biomoléculas en fractales, tales como aminoácidos, fosfatos, ácidos grasos, bases nitrogenadas, glúcidos y otros. En la atmósfera terrestre se formaron microsferas con agua, ribonucleoproteínas, ribosimas, polipéptidos, etc., membranas de lipoproteínas, membranas de péptidoglucanos, y viene la aparición de protobiontes. En los lechos acuáticos se originan los biontes mixotrófos. Posteriormente aparecen los procariotes holozoicos y los holofíticos. Es probable que durante los procesos de aparición de protobiontes y la evolución a biontes mixotróficos pudieron ocurrir fluctuaciones cuánticas que influyeron en cambios moleculares que favorecieron la formación del ADN y las polimerasas. En resumen, las células vivas probablemente se desarrollaron sobre la Tierra por la agregación espontánea de moléculas hace cerca de 3.5 billones de años. Del conocimiento que tenemos de los organismos contemporáneos y las moléculas que ellos contienen, es muy probable que el desarrollo de los mecanismos autocatalíticos fundamentales para los sistemas vivos comenzó con la evolución de familias de moléculas de ARN que podían catalizar su propia replicación. Con el tiempo, una de esas familias de RNA catalítico desarrollaron la habilidad para dirigir la síntesis de polipéptidos. Las células primigenias es probable que hayan dependido en gran medida de la catálisis tanto del ARN como de la proteína y hayan contenido solo ARN como su material hereditario. Finalmente, la acumulación de proteínas catalizadoras adicionales permitieron la evolución de células más eficientes y complejas. El ADN de doble hélice reemplazó al ARN como una molécula más estable para almacenar la gran cantidad de información genética generada requerida para esas nuevas células. La evolución de la célula primigenia de los primeros biontes hasta los organismos actuales, animales, hongos y plantas. Según Lynn Margulis, a partir de una posible célula ancestral común se originaron bacterias fermentativas, bacterias nadadoras, bacterias aerobias y bacterias fotosintéticas que por procesos simbióticos siguieron diferentes caminos hasta las células actuales de los organismos. Como resultado de la evolución dirigida, quizás desde un único ancestro llamado LUCA, o Last Universal Common Ancestor en inglés, se originaron en la escala del tiempo las arqueobacterias, las eubacterias, las bacterias fotosintéticas no sulfurosas, púrpuras y sus parientes no fotosintéticos, las cianobacterias, las plantas, los animales y los hongos. El árbol de la evolución y sus ramificaciones comienzan básicamente en LUCA, nuestro pariente ancestral único. A partir de allí se forman los procariotes unicelulares, los eucariotes sencillos unicelulares y los eucariotes pluricelulares, entre los cuales indudablemente tenemos las plantas, los hongos y los animales. Teniendo en cuenta la presencia de LUCA, se puede asegurar que la vida se originó una sola vez. Todas las criaturas actuales, sin excepción, utilizan los mismos elementos constitutivos y la misma maquinaria general para fabricar moléculas de proteínas: los ribosomas, el ARN mensajero, el ARN de transferencia.
así como para gobernar las actividades celulares. Ante la gran diversidad de organismos vivos, producto de la evolución, surgió la necesidad de agruparlos en categorías. Para el caso, se han establecido los dominios del árbol de la vida con base en las relaciones de proximidad evolutiva, según estudios moleculares del ARN ribosomal 16S. Estos dominios comprenden el D1 de las arqueas, el D2 de las bacterias y el D3 de los eucaria o eucariotas. Aquí no aparecen los virus. Y entonces, ¿qué es lo que llamamos vida? Ante las dificultades reales de definir exactamente qué es la vida, solamente nos podemos referir en este caso a las propiedades de los seres vivos. Los seres vivos tienen su propio programa informático que actúa y regula todas las actividades y acciones de la vida, ajustándolas al medio en donde interactúan. Las moléculas de la vida tienen su propia informática, adquieren, almacenan, transmiten y sus procesos son de tipo automático. Las propiedades principales de los seres vivos que definen la vida los podemos visualizar acá. Poseer un sistema bioinformático que los identifica como seres vivos únicos y les permite poseer un alto grado de organización, nacer, crecer y desarrollarse, adaptarse al entorno, reaccionar a los estímulos y autorregularse, es la homeostasis, transformar la energía mediante intercambio regulado de materia y energía, reproducirse y finalmente morir después de cumplir su ciclo. Para continuar con la disertación y para referirme al papel de los virus en la evolución, es necesario retomar la teoría del origen de la vida, en donde, como resultado final, aparecen los biontes. Como se puede ver, estos son el resultado de la integración de varios sistemas complejos en el ambiente primigenio. En primer lugar, las primeras moléculas de aminoácidos y proteínas. En segundo lugar, las moléculas autocatalíticas y autorreplicantes como el ARN. Sistemas de codificación de información, sistemas de moléculas estables y funcionales para el almacenamiento de información, tipo ADN, y fenómenos de endosimbiosis, que al final dan origen a los biontes. Con las explicaciones anteriores, ahora es posible relacionar los virus con el origen de la vida, siempre y cuando echemos una mirada al sistema de moléculas autocatalíticas y autorreplicantes, ARN, a los sistemas de información, a los sistemas de moléculas estables y funcionales para el almacenamiento de información, ADN, que se integraron con otros sistemas para dar origen a los biontes. Todos estos sistemas son compatibles con lo que hoy se considera como virus, esto es, pequeños paquetes de información genética compatible con el oxidante. Por consiguiente, los virus, como genes de desarrollo, estaban de hecho incorporados desde sus comienzos a uno de los sistemas que se integraron desde el ambiente primigenio, dando origen a los biontes. Para ubicar los virus en el árbol de la vida, se propone el dominio 4, implícito en los dominios 1 de las arqueas, 2 de las bacterias y 3 de los eucariotas desde su comienzo. Es muy probable que, dadas las características de los virus como moléculas estables y funcionales que almacenan información genética, estén relacionados con los sistemas genéticos u homeoboxes, entendidos estos como grupos de genes que controlan el desarrollo embrionario, estructura de tejidos y órganos, tanto en animales como en vegetales, y cuya función es la de activar la transcripción de otros genes. Son sistemas de control de desarrollo y, como se dijo antes, forman parte esencial del sistema de dominios del árbol de la vida, según evidencias a las que me referiré enseguida. Para entender la relación de los virus con los homeoboxes, el ejemplo más estudiado es el de los retrovirus, o virus de ARN que se integran al genoma del huésped una vez que han entrado a sus células y se han convertido en ADN
por la acción de las transcriptasas reversos. Se pueden comportar como retrotransposones y formar parte de los homeoboxes. En otras palabras, actuar como genes de desarrollo. Cazadores de virus. Villarreal sospecha que si pudiéramos regresar al tiempo de la evolución, veríamos que cada planta, cada animal e incluso los humanos fueron creados en gran parte por los virus. De acuerdo con Villarreal, somos los descendientes de estas criaturas. Cuando la gente escucha hablar de los Que Wolf investiga usan otra táctica. Se llaman retrovirus. Los retrovirus son muy interesantes, porque para completar su ciclo de vida, lo que tienen que hacer es integrarse a la diversidad genética del portador. Cuando entran en una célula, toman su información genética y se convierten en una parte de la información genética de la célula portadora. Esa célula y toda su progenie son modificadas para siempre. Y eso crea una situación muy interesante. Si un retrovirus se integra a una célula de espermatozoide o de óvulo, los cambios genéticos pueden ser prominentes y pasar de generación en generación. Y si esta integración sucede repetidamente, con el tiempo evolutivo, nuestro código genético básico podría alterarse dramáticamente. Eso es algo de verdad muy serio, si lo pensamos. Es el momento en que un virus y un portador se fusionan. No actúan como virus, sino que son parte de nuestro propio material genético, el cual podría afectar el curso de la evolución en un futuro. Si los retrovirus pueden cambiar nuestro código genético, esto genera una pregunta inquietante. ¿En qué forma ha afectado esto a nuestra especie? Luis Villarreal cree saber la respuesta. Cree que los retrovirus pueden ayudar a explicar cómo fue que los primates evolucionaron hasta ser el hombre actual. Si uno ve el código genético de los chimpancés y los humanos, nuestros genes son casi iguales en un 99%. ¿Dónde están las instrucciones que nos hacen únicos? Villarreal está convencido de que la respuesta se encuentra en los retrovirus y en algo llamado ADN chatarra. El ADN chatarra son partes del código genético que contaminó el mapa genético de los chimpancés. El ADN chatarra también se encuentra en nuestro genoma. Una de las sorpresas fue cuando se hizo la primera secuencia del genoma humano. Entre el 93 y el 95% del ADN estaba en la categoría de chatarra. De acuerdo con eso, somos predominantemente chatarra. Pero resulta que esa chatarra no es chatarra después de todo. Gran parte de estos son los restos genéticos de retrovirus ancestrales. Villarreal cree que hace mucho tiempo, cuando los virus se integraron a los primates, comenzó a cambiar su código genético. Muchos de los cambios no llegaron a ninguna parte. Pero con el tiempo, Villarreal cree que algunos cambios fueron benéficos para la supervivencia. Y mientras se iban acumulando, los primates dieron lugar a una nueva especie, los seres humanos.
Mientras los seres humanos y los primates tomaban rumbos diferentes, ambas especies eran continuamente colonizadas por virus únicos. Lo que marca la diferencia de nuestra evolución de los primates son los virus que colonizaron nuestros respectivos genomas. Los virus estuvieron involucrados directamente en diferenciar nuestro linaje y el linaje de los chimpancés. Y en ese contexto no es chatarra, es lo que somos. Villarreal sabe que podría ser difícil imaginar que gracias a los virus surgieron los seres humanos. Algunos creen que en el futuro los virus podrían hacer que surja una nueva especie humana. Finalmente, durante la evolución dirigida hacia la síntesis de los biontes, los virus, probablemente como genes de desarrollo, se incorporaron a los biontes hasta formar parte integral de ellos. Para complementar lo presentado sobre los orígenes de la vida y su relación con los virus, comparto 3 de las teorías compatibles del origen de los virus que explicarían la presencia de estos poderosísimos agentes desde los albores de la vida en la Tierra. Teoría de la coevolución. Los virus podrían haber evolucionado de complejas moléculas de proteínas y ácido nucleico al mismo tiempo que aparecieron las primeras células en la Tierra y habrían sido dependientes de la vida celular durante muchos millones de años. La teoría del origen celular, también llamada hipótesis del nomadeo o hipótesis del vagabundeo, algunos virus podrían haber evolucionado a partir de fragmentos de ADN o ARN que escaparon de los genes de un organismo mayor. ADN fugitivo podría haber provenido de plásmidos, fragmentos de ADN que pueden moverse entre células o transposones. Teoría de la regresión. Es posible que los virus fueran pequeñas células que parasitaban células más grandes y a lo largo del tiempo los genes que no necesitaban por su parasitismo desaparecieron. Las bacterias Rickettsia y Chlamydia son células vivientes que, como los virus, solo pueden reproducirse dentro de las células huéspedes. El tema que trataré a continuación tiene mucho que ver con las distintas visiones de los virus. En primer lugar, mencionaré los virus como parásitos creativos. Los virus, segmentos de genes, se integran a los genomas de los seres vivos y permanecen en ellos como provirus, según Alfred Hoyle en 1982. Eventualidad que podría ser un mecanismo de adquisición de secuencias complejas de genes disponibles para su eventual uso como respuesta a los cambios ambientales. Los virus como agentes ecológicos clave en la naturaleza tienen funciones regulatorias, no necesariamente patogénicas. Guiados por la competencia, actúan como control en los ecosistemas, a nivel macro y micro, y de transmisión de información genética de manera similar a lo demostrado con las bacterias. En las aguas superficiales del mar hay en promedio 10.000 millones de diferentes tipos de virus por litro, que contribuyen con el mantenimiento del equilibrio entre las diferentes especies que componen el plancton marino, los diferentes tipos de bacterias y, como consecuencia, regulan el resto de la cadena alimenticia. En las aguas marinas evitan los excesos de bacterias y algas, cuya enorme capacidad de reproducción podría provocar grandes desequilibrios ecológicos, llegando a cubrir grandes superficies marinas. Al mismo tiempo, la materia orgánica liberada tras la destrucción de sus huéspedes enriquece en nutrientes el agua. Los virus tienen efectos biogeoquímicos y ecológicos, puesto que los derivados sulfurosos, productos de sus actividades, contribuyen a la nucleación de las nubes. Los virus, al ser controlados por la luz del sol, principalmente por los rayos ultravioleta que los deterioran, y cuya intensidad depende de la profundidad del agua y de la densidad de la materia orgánica en la superficie,
contribuyen a la regulación del sistema en sí mismo. Finalmente, se deben considerar los virus como patógenos. La teoría dice que estos se convierten en agentes causales de enfermedades cuando algún tipo de agresión los desestabiliza en su actividad normal, sobre todo cuando ellos son parte integral de los organismos. Aquí podemos ver que, en esencia, los virus afectan a todos los seres vivos, ya sea macro o micro, pero son de particular importancia desde el punto de vista fitopatológico y veterinario los que atacan a los cultivos alimenticios y a los animales productores de proteína para consumo humano. Con relación a los virus como patógenos, es necesario tener en cuenta dos notas. Una, las enfermedades patogénicas ocasionadas por virus y otros agentes pueden ser mecanismos de regulación de poblaciones, sobre todo cuando se reduce la biodiversidad, como en el caso de los cultivos en los agroecosistemas. Hay evidencias de que a menor diversidad hay mayor proporción de enfermedades, posible indicador de que los patógenos tienden a restaurar el equilibrio de los ecosistemas. La nota 2, no todos los virus provocan enfermedades, ya que muchos de estos agentes se reproducen sin causar ningún daño al organismo infectado y se pueden convertir en patógenos solo cuando algún tipo de agresión afecta su actividad normal. La diversidad de los virus es relativamente amplia, como se pueden visualizar en el diagrama siguiente, según los diferentes organismos en los cuales se ha registrado la presencia de estos agentes. Se puede notar la morfología diversa y el tipo de ácido nucleico, ya sea ADN de filamento sencillo o doble o ARN de doble filamento o simple, sea de polaridad positiva o negativa. Se destacan principalmente los virus asociados a las plantas. A continuación, mencionaré las características generales de los virus que afectan plantas, prácticamente referidas al caso de enfermedades. En este diagrama de una célula vegetal se pueden visualizar los distintos agentes asociados a enfermedades de plantas. Se nota que los nematodos, los hongos, los protozoarios flagelados, las bacterias y los fitoplasmas son relativamente gigantes comparados con el tamaño pequeño de los virus, que oscila entre 0,2 y 2 micras. En cuanto a la definición de los virus, solo haré referencia a una aproximación descriptiva. Los virus son parásitos moleculares obligados cuya estructura es semejante a la de las macromoléculas normales de las células. Se consideran como pequeños paquetes de información genética extraña al hospedante, interpretable por éste, que modifican los procesos celulares normales, es decir, tienen capacidad de reprogramar las células a su favor. Dependen en absoluto de los mecanismos de síntesis de proteínas y de la energía generada por las células vivas del hospedante. Su genoma está constituido por una sola clase de ácido nucleico, sea ADN o ARN. Para complementar la definición de virus que acabo de mencionar, desde el punto de vista biológico, a la luz de la modernidad es necesario hablar de informática. La informática incluye entradas, en otras palabras, captura de información, procesos para utilizar la información con un fin determinado, unas salidas, o sea la transmisión de la información y los resultados. Esto es importante porque los virus informáticos, como software o fragmentos de código que tienen por objetivo alterar el funcionamiento normal de cualquier tipo de dispositivo informático o las funcionalidades de un programa, se asimilan muchísimo a la definición biológica de los virus. Probablemente los programadores aprendieron de los virus biológicos para hacer sus programas. Estos programas tienen algunas acciones: unirse a un programa y modificar el comportamiento de este, destruir o encriptar la información almacenada, bloquear las redes informáticas
El código del virus queda residente o sea alojado en la memoria de la computadora, incluso cuando el programa que lo contenía haya terminado de ejecutar. El virus toma el control de los servicios básicos del sistema operativo, infectando de manera posterior archivos ejecutables que sean llamados para su ejercicio. Finalmente, se añade el código del virus al programa infectado y se graba en el disco, con lo cual el proceso de replicación se completa. Como ustedes pueden ver, estos virus informáticos prácticamente están actuando de la misma manera que puede actuar un virus biológico. Por ejemplo, los virus biológicos se pueden unir al programa bioinformático de las células. Pueden destruir o encriptar la información, pueden bloquear las redes, el código se puede quedar alojado en la memoria de las células y el virus en general toma el control de las funciones celulares. Los virus asociados a enfermedades de plantas poseen partículas, viriones, de diversas formas, como se detallará más adelante. Pero, en común, todas tienen dos componentes básicos: la envoltura proteínica y el ácido nucleico, que se encuentra en el interior de la partícula. En ciertos casos, algunos virus suelen contener, además de la cobertura proteínica o cápside, una membrana lipídica. Las subunidades proteínicas que constituyen la cubierta o cápside de los virus tienen un ordenamiento especial que se conoce con el nombre de simetría, y esta puede ser helicoidal, como en el caso de los virus de partículas elongado-flexuosas, o icosaédrica, como en las partículas poliédricas. Para los virus con membrana lipídica, su simetría es de tipo helicoidal. En los virus de plantas, los ácidos nucleicos virales corresponden a ARN ácido ribonucleico o ADN ácido desoxirribonucleico. En el caso de la ARN, las bases nitrogenadas que lo constituyen son adenina, citosina, guanina y uracilo, mientras que en el ADN son citosina, guanina, timina y adenina. En esencia, la estructura del ARN viral está constituido por nucleótidos cuyos componentes son ion fosfato, azúcar tipo ribosa y bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina y uracilo. En el caso específico del ADN, los nucleótidos están constituidos también por el ion fosfato, azúcar tipo deoxirribosa y bases nitrogenadas, citosina, guanina, timina y adenina. Para el entendimiento de la estabilidad de los ácidos nucleicos y de las proteínas, vale la pena mencionar cuáles son los tipos de enlaces que contribuyen a dicha estabilidad. Hay enlaces salinos, interacciones electrostáticas, puentes de hidrógeno, interacciones de cadenas laterales no polares, enlaces disulfuro entre residuos de cisteína e interacciones de Van der Waals. La morfología de los virus que afectan plantas es diversa. Se tienen partículas virales tipo varilla rígida, varillas elongado-flexuosas, filamentosas tenues, isométricas, geminadas, cuasi isométricas con túnica lipoproteica, basiliformes, elipsoides, cuasi isométricas elongadas, basiliformes sin túnica lipoproteica y basiliformes con túnica lipoproteica. Los virus tienen cierto tipo de propiedades que se pueden agrupar en dos: propiedades biológicas y propiedades intrínsecas o físico-químicas. Para nosotros, lo más importante son las propiedades biológicas: rango de hospedantes, síntomas, reacciones de protección cruzada, métodos de transmisión, longevidad in vitro, punto final de dilución, punto termal de muerte o punto de inactivación termal. Las propiedades intrínsecas o físico-químicas generalmente se refieren a las partículas. El genoma viral del virus de ARN en general tiene una cofia, marcos de lectura abiertos u open reading frames y una cola o terminal.
El sentido de la lectura para los virus de ARN de filamento positivo va en sentido 5'3'. El marco de lectura abierto es una secuencia de nucleótidos comprendida entre un codón de iniciación y uno de finalización de la lectura. La secuencia líder y la secuencia terminal son regiones no traducibles. Para ilustrar la estructura general del genoma de un virus de ARN de filamento positivo, me referiré al virus del mosaico del tabaco. Como ustedes pueden ver, contiene una cofia, un marco de lectura abierta y la cola o terminal. El genoma contiene 6.400 nucleótidos. Posee 4 genes cuya información es traducida para producir proteínas con peso molecular de 110.000 a 130.000, de 160.000 a 180.000 y de 30.000 y 17.000 respectivamente. Las dos proteínas más pesadas actúan como replicasas. La de 30.000 facilitaría el movimiento de célula a célula del virus y la de 17.000 corresponde a la de la envoltura proteínica del virus. Las 4 regiones sombreadas no son traducidas y probablemente incluyen señales de iniciación, promoción y finalización de la traducción. Se destacan, además, el sitio del genoma en donde se indica el ensamblaje del ARN viral y la envoltura proteínica para conformar los viriones, la cofia o CAF en 5' y el terminal 3', similar al ácido ribonucleico de transferencia. Con relación a la estructura del genoma de un virus de ADN, me referiré al caso del virus del mosaico de la coliflor, CAMB. Este virus presenta una cadena doble de ADN con 8031 pares de bases. Contiene un corte delta 1 en el filamento codificado y 2 cortes, el delta 2 y el delta 3, en el filamento no codificado, definiendo las especies beta y gamma del ADN. Muestra 8 marcos abiertos de lectura que codifican las proteínas cuyo peso molecular se indica. Los ARN 19S y 35S con cofia y poliadenilados tienen diferentes promotores, pero comparten el mismo terminal 3'. Para la organización genómica bipartita de los geminivirus se ilustra el caso del grupo 3. Los genes se notan según se codifican en el filamento viral B o en el complementario C. La proteína viral es codificada por el gen B1. Las flechas indican la dirección de la transcripción. La posición de la secuencia conservada TAA, TA, TTCA y la región común entre los dos componentes virales se muestran sombreadas. En razón de que los virus utilizan los mismos mecanismos para la formación de proteínas de la célula, vale la pena repasar el proceso. Básicamente, comienza con la transcripción del mensaje contenido en el ADN del núcleo, en donde el ARN mensajero lo copia y lo transcribe al ribosoma o ribosomas que se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso para generar allí las proteínas, las cuales son transferidas al aparato de Golgi, un organelo celular que tiene como función manejar las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático, para luego transferirlas y exportarlas al resto del organismo. En detalle, la síntesis de las proteínas implica la transcripción del mensaje y su traducción, entendida esta como el proceso mediante el cual se descodifica una molécula de ARN mensajero maduro a un polipéptido específico, según las reglas del código genético. En el ejemplo, se visualiza una secuencia de tripletas de un ARN mensajero que al descodificarlo se traduce en una secuencia de aminoácidos ordenados y eslabonados para conformar el polipéptido o proteína específica. Las proteínas sintetizadas por los ribosomas están constituidas por aminoácidos codificados según los codones del código genético y ordenados de acuerdo a las secuencias definidas por el ARN mensajero, tal como se ilustra en el cuadro presente.
Los ribosomas son los organelos de las células encargados de la síntesis de proteínas mediante la traducción del mensaje contenido en el ARN mensajero. En razón de que los virus de ARN tienen una cofia similar a la de los ARN mensajeros normales de la célula, pueden acceder fácilmente al sistema de producción de proteínas. El genoma del virus, al comportarse como un ARN mensajero, dirige la síntesis de sus propias proteínas cuando el ribosoma se desplaza a lo largo de la cadena de ARN, de tal manera que están ensamblando los aminoácidos con ayuda de los ARN de transferencia y los sistemas enzimáticos de la célula, hasta obtener las cadenas peptídicas requeridas para su replicación. Lo más importante para la existencia de los virus es lograr replicarse, aprovechando los mecanismos celulares del hospedante. Se presenta el ejemplo del modelo de replicación de un virus de ARN, como el caso del mosaico del tabaco, proceso que comienza con la infección de la célula del hospedante. Continúa la liberación del ARN 5'3', luego la asociación del ácido nucleico con los ribosomas del hospedante. Se sintetiza la replicasa viral, se procede a la síntesis de ARN complementario, ARN 3'5', por la acción de la replicasa viral. Se generan los filamentos de ARN 5'3'. Probablemente otros ARN mensajeros intervienen y, asociados con los ribosomas, inician la síntesis de las subunidades proteínicas. Ocurre el ensamblado de la cápside y el ARN viral, de manera que al final se obtienen nuevas partículas del TMB. La replicación de los virus de ADN es mucho más compleja. Para ilustrarlo me referiré al virus del mosaico de la coliflor, un virus de ADN. Como en el caso de los virus de ARN, comienza la infección de la célula. El virus penetra al citoplasma y allí se libera de la cápside liberando el ADN. El ADN migra hacia el núcleo y en su interior ocurre el sellado de los cortes existentes en la cadena doble de ADN del virus. Se forma un microcromosoma y luego se inicia la transcripción que resulta en dos ARNs, uno de 35S y un ARN mensajero. El ARN de 35S, mediante la acción de retrotranscriptasas, procede a la replicación de manera tal que, paso a paso, se obtiene la doble cadena de ADN con sus respectivos cortes, hasta conformar un cuerpo de inclusión, listo para proceder al ensamblaje. Por otra parte, a partir del ARN mensajero se hace la traducción del mensaje contenido en él para la síntesis de la proteína de la cápside del ADN viral. Obtenida la proteína de la cápside, procede al ensamblaje de las partículas y éstas migran dentro de las células y tejidos del hospedante. Durante el proceso de infección viral, la penetración del virus en el tejido de las plantas requiere heridas que pueden ser ocasionadas por el aparato bucal de los insectos al alimentarse, o por la fricción entre los distintos órganos de la planta, o por abrasivos, como se ilustra en el gráfico. Una vez que se han ocasionado las heridas en el tejido, penetra el virus. Luego ocurre la decapsidación y liberación del ácido nucleico. En la etapa siguiente, dentro de las células inicialmente afectadas, hay replicación del ácido nucleico y la translocación a las células adyacentes a través de los plasmodésmatas. Dentro de las nuevas células infectadas, se multiplica el ácido nucleico, se trasloca a otras células, ocurre la encapsidación y se conforman nuevas partículas. Durante el proceso de infección, el ácido nucleico viral y o los nuevos viriones llegan al floema a través de los plasmodésmatas y las células de parénquima. A partir de los vasos de floema, el ácido nucleico viral y o los nuevos viriones son transportados
por la corriente de fotosintatos en toda la planta. Se presenta en detalle el sistema de interconexión de las células de tejido vegetal, constituido por los canales citoplasmáticos o plasmodésmatas que atraviesan las paredes celulares y conectan entre sí las células de la planta. El sistema es muy bien aprovechado por los virus durante el proceso de colonización de las células, ya explicado. Se ilustra el movimiento del virus del mosaico del tabaco afectando tomate a partir del sitio de infección hasta invadir la totalidad de la planta en aproximadamente unos 25 días. Desde el punto de vista agrícola, el estudio de las vías de transmisión y contagio es uno de los temas más interesantes. Los virus pueden transmitirse por contacto entre plantas, por manipulación de las plantas, transmisión a través de semillas, transmisión a través de polen, transmisión por insectos chupadores, insectos masticadores, nemátodos, ácaros, por hongos u otros organismos similares a hongos, por injertos convencionales e injertos de raíz, por material de propagación como estolones, tubérculos, rizomas, cangres o estacas, también por plantas parásitas como la cúscuta, que establece un puente de conexión entre las plantas enfermas y las plantas sanas. Dentro de los insectos que transmiten virus, esto es, que actúan como vectores, están los áfidos, saltahojas, chicharritas, las moscas blancas y, en algunos casos, coleópteros como los crisomélidos. Como consecuencia de la acción parasítica de los virus, las plantas expresan síntomas y, generalmente, existe una relación entre estos y el origen probable, o sea, la acción en sí de los virus. En cuanto a los síntomas, se tienen como ejemplos el enanismo y el raquitismo, acortamiento de entrenudos, disminución del tamaño de las hojas, mosaico, aclareo de nervaduras o de zonas intervenales, amarillamiento general, enrollado y endurecimiento de los foliolos, algunas veces marchitez, deformación de la lámina foliar por rizado o estrechamiento, aplanamiento de ramas o proliferaciones, sobrecrecimiento y tumores, manchas clorótico-necróticas localizadas, líneas sinuosas necróticas cloróticas sobre la lámina foliar, arabescos o grabados, rayas necróticas o cloróticas sobre las hojas paralelinervias, disminución de la capacidad de reproducción sexual de la planta, alteraciones de polen, esterilidad en los óvulos, aborto e inhibición de la germinación de las semillas. Respecto del origen probable de los síntomas mencionados en el cuadro se detallan debidamente. Ejemplo, para el primer grupo de síntomas, enanismo, raquitismo, etc., su posible origen está relacionado con la competencia entre el metabolismo dirigido hacia la síntesis del virus y el normal de las células. Para familiarizarnos con los virus que afectan plantas, aquí se ilustran algunos patrones de síntomas. Por ejemplo, enanismo, raquitismo, amarillamiento, mosaicos, arabescos, deformaciones, líneas o bandas sobre la lámina foliar. Otros órganos de las plantas, como las flores y los frutos, también suelen presentar patrones de síntomas característicos de virus. Por ejemplo, abigarrado de las flores, anillos y manchas circulares, lesiones necróticas,
engrosamiento de nervaduras, tumefacciones, hendiduras en los tallos y aplanamiento de órganos. Para finalizar, en resumen, los virus se consideran como parásitos de alta efectividad porque son capaces de crear u originar un paquete de información que contenga el mensaje "replícame en el tiempo y en el espacio", proteger su información, ya sea del daño ocasionado por fuerzas físicas, irradiación, acción de nucleasas o de los errores de codificación en el proceso de copiado o replicación, multiplicar la información del genoma viral y los otros componentes de la partícula, ensamblar los componentes para formar nuevas unidades de progenie con información protegida, controlar el metabolismo del hospedante para crear condiciones favorables a la multiplicación y divulgación de la información, transmitir la información a través del espacio y en el tiempo a otras plantas hospedantes, modificar o cambiar el contenido de la información de manera que el mensaje codificado permanezca interpretable o comprensible por el hospedante. Como resultado final de la acción de los virus, se producen cambios en la estructura, forma y función de los sistemas bioactivos de las plantas de cultivo, obteniéndose como consecuencia cosechas severamente afectadas, algunos de cuyos síntomas se muestran a continuación. Al final, se generan problemas socioeconómicos graves conocidos por todos. Como ejemplo del efecto de los virus en la producción de los cultivos, se puede mencionar el caso de la caña de azúcar, cultivo afectado por numerosos virus, como el virus de la hoja amarilla, el de la raya clorótica y el virus del mosaico, entre otros. Para el Valle del Cauca, los registros indican que el mosaico de la caña de azúcar ha ocasionado pérdidas entre el 15 al 40% y en algunos casos hasta el 100%, según la variedad afectada. Otro ejemplo del efecto de los virus en la producción es el caso de la enfermedad del cuero de sapo en la yuca, llamada también yacaré o lagarto. La enfermedad está asociada a 4 virus y a un fitoplasma y ocasiona pérdidas hasta del 100%, supremamente grave para los productores de yuca. A todos los que estuvieron conectados y atentos a la conferencia, y en especial al Centro Nacional de Investigaciones de la Caña de Azúcar por facilitar su plataforma web, y a los directivos de Ascolfi por promover la actualización del conocimiento fitopatológico vía virtual, mis agradecimientos.